Buenas tardes. Bueno, aquí tenemos de vuelta. Sí, ya estoy aquí otra vez. Lo primero, por supuesto, dar las gracias a Ana por el pedazo de capítulo que ha venido a hacer, porque la verdad que yo me emocioné mucho editándolo. Pido lo siento, como dice una compañera mía de trabajo, porque bueno, no pude venir a grabar y la verdad que me hubiera encantado, pero la verdad que aún sin que yo estuviera, yo cuando vi ese capítulo dije, oh my god, qué pedazo de capitulazo, de además un tema muy concreto del que no todo el mundo puede hablar o no todo el mundo quiere hablar, porque es una parte muy, exacto. O sea, es una parte interna muy frágil de alguna manera y exponerlo todavía a día de hoy sigue siendo complicado. Así que, Ana, gracias por visibilizar este tema del que nosotros no podemos hablar todavía. Todavía no, desde luego. Así que eso, vamos a arrancar con el cuarto capítulo de la temporada. Muy rápido, como siempre, recuerdo redes, que estamos en TikTok y en Instagram para esos adelantos y esos trailers tan chulos, y en Spotify y en YouTube para ver el capítulo completo. Pues Ale, arrancamos. Es un capítulo un poco ambiguo. Pero eso me encanta, ¿eh? Vamos a hablar de qué hay en tu mente. No qué hay en tu mente a nivel científico general. Qué hay en tu mente y qué hay en la mía. Y qué hay en la de los demás. Cómo suena tu mente, cómo suena la mía. Supongo cómo cada uno procesamos nuestra realidad, claro, y qué nos pide la mente en cada situación y tal. Claro, porque hay muchas veces que tendemos mucho a esa dicotomía de la que hablábamos desde el capítulo 0 de la introducción de esta temporada, que tendemos mucho a categorizar en esa ambigüedad de sí, no, blanco, negro, está bien o está mal, y cada mente suena distinta, dentro de que todos tenemos la misma estructura fisiológica o parecida o similar, y procesamos los humanos de una forma concreta. Pero luego cada persona tiene su individualidad en cómo traduce sus propios pensamientos, cada situación. También depende mucho del nivel de maduración que tengas, el momento, obviamente, la etapa, o sea, depende de muchas cosas, ¿no? Pero siempre es algo que me ha intrigado mucho. Yo me acuerdo en una reunión familiar que tuvimos, yo creo que fue el cumpleaños de mi padre, no me acuerdo, pero me acuerdo que estábamos, como todas mis hermanas juntas y con mis padres y tal, claro que somos 200 millones de personas ya en mi familia. Y no sé por qué estábamos hablando mis hermanas y yo, y de repente yo me acuerdo que le pregunté a mi hermana María, que es la mayor, digo, ¿tú también escuchas? O sea, cuando tú piensas, ¿tú escuchas ese pensamiento? Dios, esta conversación la he tenido yo con alguien, creo que con Fer y Rodri y estos. Es que es fuerte. En plan, porque hay gente que se escucha, yo escucha su voz, yo escucho y hay gente voz. Que no, yo también. Yo cuando pienso, me escucho pensar. Literalmente. Literalmente. Pues hay gente que no, ¿eh? Claro. Me parece muy fuerte Mis eso. hermanas también. Se lo preguntamos a mi padre y mi padre dijo, no. Y yo, ¿cómo que no? No. Digo, no, o sea, a ver, no me estás entendiendo. Digo, tú no, cuando tú estás pensando en algo, o te haces escenarios en tu cabeza, o estás pensando en lo que tengas que hacer mañana o tal. No tienes un podcast mental. O sea, claro, no tienes como escuchas. Una persona que está hablando, literalmente leyendo en voz alta. Claro. No. Y yo me quedé que dije, es imposible. Esto es imposible. Y fue la primera vez que yo dije, ¿será que no todas las mentes suenan igual? Efectivamente. Qué de fuerte. Hecho, a mí es un tema que me intriga mucho, porque muchas veces cuando tú estás socializando con alguien y te llegan a un razonamiento, sí que te lo expliquen, o toman una decisión que tú no has entendido, probablemente es porque en su mente han procesado de una manera y tú lo haces de otra completamente distinta. Entonces todo tiene, que te puede parecer mejor o peor, pero que todo tiene un porqué, que la gente en su cerebro se ha procesado de una manera concreta por la que ha llegado a esa conclusión, a esa decisión, y me parece muy interesante. Es tremendo. Que nosotras probablemente conozcamos un poco más a fondo, como yo conozco un poco más a fondo. Hombre, obviamente. En algunas partes, no en todo, no en todo, pero cómo suena tu mente y tú conoces cómo suena la mía, pero es verdad que me parece un capítulo interesante como para que, si no te has parado a pensarlo, por lo menos diga, claro. Oye, ¿y a mí cómo...? Es que yo tampoco me había parado a pensarlo hasta que de repente, hablando con mis hermanas, dije, pero esto es como cuando, ¿sabes? Como tienes algo tan automatizado que tú das por hecho que todo el mundo le pasa lo mismo. Y de repente hablas con alguien y dices, no, a mí no me pasa, y dices, ¿eh? Sí, quedas por hecho que es así, pero que no, claro. Claro, y entonces yo digo, ¿y entonces cómo suena la mente de una persona que no tiene voz en su Hay mente? gente que piensa en imágenes, ¿eh? En imágenes. A mí solo eso me pasa. ¿No te ha pasado nunca, o os ha pasado nunca, de esto que vas, esto lo he hablado mucho con Paloma, que vas por la calle escuchando música y de repente te haces un videoclip mental, bueno, claro, porque no estás hablando en ese momento, simplemente allí obviamente pienso en imágenes, pero si no, normalmente si tengo que reflexionar sobre algo, pienso con mi voz. Sí, pero yo, por ejemplo, en uno de los, trabajando, conocí a una chica que utiliza todo por imágenes. O sea, a la hora de pensar, a la hora de... O sea, además, según íbamos explicando un briefing que teníamos que hacer, yo me acuerdo que yo la estaba observando y luego se lo dije y se quedó flipando porque dice, pues nunca me la había parado a pensar. Pero yo, según la estaba observando, que estaba como trazando todo el briefing y toda la introducción para luego hablar y tal, y yo la veía que se lo hacía como por fascículos, como por
por imágenes, en plan de, vale, entonces en esta parte está aquí como fotos mentales literales, para luego acordarse. Y yo dije, ostras, tío, es que así, es que es muy fuerte la diferencia entre cómo tú aprendes o yo aprendo o memorizas o piensas o reflexionas sobre algo. ¿Qué pasa? Que luego también yo creo, esto obviamente no sé si está demostrado científicamente, pero yo creo que por las personas que yo conozco que les pasa lo mismo que me pasa a mí, el punto de que haya una voz que narra tu vida internamente, creo que es un punto también anticipatorio, porque somos personas que tendemos a crear muchos escenarios mentales y eso es pura anticipación. O sea, te quiero decir, si yo, por ejemplo, voy a hacer un plan contigo y yo esto digo muchas veces a Carlos, yo me tengo que montar mi peli, como para enamorarme del plan, y me tengo que montar mi peli asignando, o sea, anticipándome a escenarios que van a pasar. Es una putada porque ahí es muchísima expectativa. Y luego no pasa muchas veces, es verdad. Pero es verdad que tiene un toque anticipatorio, entonces suelen ser a lo mejor personas pues un poco más ansiosas o más con más miedos o que tienden mucho a ponerse en el futuro y demás. Entonces yo creo que esa voz anticipatoria es la que está constantemente como alimentando ese punto. Yo creo que las personas que están más focalizadas en el presente no les pasa tanto. O sea, puede que sí que te pase, pero no creo que te pase tanto. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, que cuando estoy leyendo un libro, mi mente es capaz de hasta de darle voz al personaje. O sea, pero piensas con una voz diferente, o sea... Claro. O sea, yo eso tía, no lo sé hacer. Sí, o sea, de repente estoy leyendo un libro y me sale un personaje y en mi personaje, además de que ya me lo he hecho totalmente, tiene una voz, ¿sabes? Pero ¿y cómo eres capaz? ¿Ves? Yo esto no lo entiendo. Sé. No me pasa, porque en muchas ocasiones he leído y a mí me pasa todo lo contrario. Me cuesta incluso imaginar, a no ser que, por ejemplo, yo me he leído la saga, no entera, pero la saga de los libros de Harry Potter. Como ya he visto las películas, sí puedo hacer imágenes mentales, pero es verdad que si estoy leyendo un libro nuevo, me cuesta muchísimo. Ojo, a mí no. Me cuesta muchísimo imaginarme un personaje, y ya lo de las voces es que ni me lo he llegado a plantear, o sea... No, pero no me lo planteo, simplemente como que me pasa. No, claro. No me había dado cuenta hasta que empecé a mirar todo esto y dije, ostras, tú, que no es que hay gente que no le pasa. O sea, estoy un poco majara, ¿eh? No, porque también habrá mucha gente que sí que le pase. Uf, es fuerte. Yo creo que luego también aquí entra la diferenciación de lo que es la mente y lo que es el cerebro, ¿no? O sea, es el mismo órgano, pero no es lo mismo. O sea, el cerebro es la parte más de respuestas fisiológicas, de memoria, de atención, de todo eso. Y la mente realmente es lo que hace que nosotros, ¿cómo procesamos? ¿Qué distorsiones cognitivas tienes? Sí, las tienes, que yo, por ejemplo, las tengo, pero a que saco. Yo sí. O sea, pero a saco. ¿Cómo procesas según qué situaciones? ¿Qué esquemas mentales te has ido generando tú a lo largo de tu vida y te vas generando? Es lo que te voy a decir, ¿cómo te has acostumbrado a que suene tu mente? Porque luego llega un momento en el que ya empieza a ser automático. Exacto. Si tú en determinadas situaciones durante toda tu vida tu respuesta mental ha sido esta, probablemente... A mí eso lo noté mucho, tía, cuando empecé... Perdón, la terapia cognitivo-conductual, que tenías que aprender a que tu mente sonase diferente en según qué tipo de situaciones. Si llevas 25 años o 27 años de tu vida, que de manera automática te sale una respuesta concreta y tienes que prestarle una atención increíble para modificarlo y que empiece a sonar de una manera diferente. Claro. Costosísimo. Claro, porque tú date cuenta de que ahí estás intentando cambiar algo de tu mente con ayuda del cerebro. O sea, es decir, con la ayuda del cerebro y de la atención, estás intentando cambiar un esquema, modificar una forma, un hábito al final, o algo que se ha creado en tu mente que es como tú procesas y tienes que desaprenderlo. Es complicadísimo. Que sí. Y además es que cada cosa es distinta. O sea, yo, por ejemplo, yo me imagino que a ti también te pasa, pero por ejemplo, yo cuando... O sea, me afecta mucho hormonalmente, ¿no? O sea, yo no pienso o no suena igual mi mente cuando estoy premenstrual a 3 días después de tener la regla. O sea, es que somos personas completamente diferentes, ¿eh? O sea, completamente diferente. La persona premenstrual es, aparte de lo obvio, que es pues más cambios de humor, bla, sí, pero es que además es una persona súper paranoica, pero exageradamente paranoica, no confía en nada, todo, o sea, es paranoia pura, o sea, todo el mundo me quiere engañar, todo el mundo me quiere hacer daño, porque es muy insegura, la persona premenstrual es mega insegura con todo, físicamente y personalmente. Entonces, claro, todas esas interpretaciones que pasan por ese filtro hormonal no hace que suene igual mi mente. Entonces hay muchas veces que se me genera una disonancia súper heavy porque digo, ¿pero quién soy? Entonces, o sea, ¿cómo es realmente mi mente entonces? ¿Es así o es de la otra forma? Que es luego, cuando estoy en la fase folicular, ya es la vida es rosa, soy la pera, yo me como el mundo, a ver, eres una tía súper confiada. Obviamente, ¿no? Pero cuando estás en ese momento, dices...
es que no me identifico con ninguna, porque no sé entonces cómo suena mi mente. O sea, es una cosa, es como un trabalenguas. Pero tampoco la cabeza, pero tú y yo siempre que hablamos que estamos premenstruales, porque además, no, o sea, es como, hola, ¿qué tal? Pues bueno, estoy mal, pero es que estoy premenstrual. Claro. O sea, que ya asocio a qué es eso y das por hecho. Mira, yo científicamente no sé cómo funciona, pero sé que que de un grano de arena haces una montaña, en el sentido de que si tú eres una persona insegura, en esa semana o semana y media de estar premenstrual vas a ser el triple de insegura. Si eres una persona desconfiada, vas a ser el triple de desconfiada. Si tienes cambios de humor normalmente, en esa semana, aguántate tú. Heavy. O sea, sí, literal. Que es cansadísimo, pero yo creo que evidentemente somos conscientes de que tiene que ver con el proceso hormonal que estás viviendo en ese momento, que todo... O sea, yo, por ejemplo, soy una persona hipersensible, porque lo sé, me he dado cuenta además que en muchos capítulos digo, es que estoy sensible. No es que estás. Es que eres. Vamos a partir de la base de que eres una persona sensible. Pues en el proceso premenstrual, como te diga que eres un churro y me digas que no, probablemente me ponga a llorar. Y es así, pero yo lo asocio y digo, vale, estoy premenstrual. ¿Por qué? Porque además tengo un hambre que me puedo comer un jabalí cada 2 horas. Bueno, ojo eso. Bueno, es brutal. Abramos este melón. ¿Qué pasa en la mente de las pavas cuando tenemos hambre? No, ya, bueno. Que te aguante tu madre. Pero concretamente, o sea, ¿hablas concretamente cuando estás en síndrome premenstrual o en general? Bueno, en general también, pero sobre todo cuando estás en premenstruación. No, es que yo cuando tengo hambre, pero si estoy premenstrual y tengo hambre y no como en ese span de tiempo, me pongo de una mala hostia. Pues yo te digo, a mí eso me pasa generalmente, pero en el síndrome premenstrual, como estás más que saltas con todo, pues claro, pues si tengo hambre, aquí y ahora ya, y lo quiero ya. O sea, no hay un tramo de 20 minutos en el que me convierta en el mismísimo diablo, hay un tramo de 1 minuto y medio. Me acuerdo cuando estuvimos en Vigo este verano con Pali, que tenías un hambre de caballo, o sea, tenías un hambre que... ¡Ay, que llevabas, o sea, no me enfades, que dejo de hablar directamente. Sí, o sea, fue de coger el autobús hasta llegar al restaurante, ibas callada, o sea, pero callada, sepulcral, y yo te pregunté a lo mejor 3 veces en plan, oye, ¿estás bien? Y tú, sí. Tengo hambre. Y yo, no, tiene que pasarte algo más. Tiene que pasarte algo más porque antes de salir de casa estabas como, ay, qué bien, tal. Y fue salir de casa y que coger el autobús, que pasaron 10 minutos, que te entró el hambre y de repente ibas... Y ya sí. O sea, hasta que no me sienta a comer, o sea, ya hasta... Y además es que fue cuestión de sentarme y comerme 2 tamburiñas y ya era otra vez la misma... Y el baile. Y ya, sí. Es tremendo, De hecho, Fer lo sabe, que es un amigo mío, que muchas veces hacemos el baile de la comida, porque soy 2 personas opuestas, soy yo como también, el ángel y el diablo, pues yo cuando tengo hambre estoy así, y eso no te voy a cruzar palabra porque vas a pagar algo que no, con lo que no tiene nada que ver, que es mi hambre y mi urgencia por meterme algo al cuerpo ya. Y en el momento en el que como de repente... Te quiero mucho. Ayer por la noche me pasó. Estaba con hambre y estaba así, y en el momento que... Además me acuerdo que me pedí un McDonald's, y en el momento que me llegó la comida ya empecé... ¡Bien! Yo sola así, ¿eh? O sea, esto es... Es increíble, es increíble. Por eso te digo que tampoco... Mira, Carlos tiene una cosa tatuada en el brazo, la tenía antes también, que es una frase que dice, no te creas todo lo que piensas. Porque hay muchas veces que si te crees literalmente todo lo que piensas, ojo, date credibilidad, pero si tú te crees ese pensamiento tan arraigado, te puedes confundir con que forma parte de tu creencia y a lo mejor es en un momento concreto en el que lo has pensado y luego de repente dices, ah, no, que va, si era por esto. ¿Sabes? A mí me pasa, por ejemplo, por ejemplo, que socialmente muchas veces, y mira que yo tengo buen entorno social, pero es algo mío, y hay muchas veces que socialmente me siento muy insegura. Con lo que digo, con lo que no digo, con si soy suficientemente servicial, con los debes si los tengo que. Porque eso me pasa muchísimo. Y eso es una súper distorsión que la trabajo mucho porque es que es así, o sea, me pasa. Y hay un punto que me ha pasado alguna vez y es el sobrecompartir o callarme completamente. Eso es decir, si estoy en un punto en el que estoy muy insegura, no por la persona de enfrente necesariamente, sino porque yo esté más insegura, tiendo a sobrecompartir información porque me siento muy incómoda en el silencio. O no en el silencio, ojo, sino en lo que yo interpreto como huecos, ¿no? O sea, a lo mejor yo estoy hablando contigo y tú me estás escuchando mucho y entonces yo tengo una necesidad de compartir. Eso son técnicas que se utilizan, por ejemplo, mucho en terapia. Un terapeuta muchas veces se calla porque generando ese hueco de silencio te fuerza un poco a que tú hables y a que rellenes y a que compartas. Entonces eso muchas veces me pasa mucho en socialmente, que en vez de callarme y pues ya está, pues estoy aquí tranquila con mis amigos, me surge como esa ansiedad de tener que compartir y luego me voy a casa diciendo, ¿por qué has dicho esto? ¿Por qué has contado esto que no me no pasa, tienes que contar? De verdad que me pasa. O sea, ¿por qué tal? Y luego, claro, dices, bueno, dentro de lo que cabe tienes un entorno seguro. Ya, pues que me ha pasado con gente que no es mi entorno seguro.
Y entonces ahí ya sí que mi mente se vuelve una ametralladora constante de ruido y de sobrepensar. Estoy a lo mejor 3 días rumiando sobre una frase que dije hace 3 semanas cuando quedé con estas personas que no las veo desde hace 200 años y me quedo ahí, ¿eh? Y ¿sabes qué es lo peor de eso? Que a nadie le importa. A nadie le en plan, importa. que nadie le está dando Literal. peso a esa frase excepto O sea, tú. Literalmente, Que sí. a nadie le importa. Pero a mí muchísimo. Ya. Por algún motivo, muchísimo. Y si encima ya le metes el componente hormonal... No, es que hay... O sea, yo intento hacer un paréntesis cuando hay un componente hormonal. Es decir, obviamente me responsabilizo de que sé que me está pasando, pero intento no darle demasiado peso, porque ya tengo bastante con estar en esos picos. Como yo te lo digo mucho siempre cuando me hablas y me dices que estoy premenstrual y te digo, sabemos que va a pasar, sabemos que esto es una semana y media, entonces no, es muy difícil no tener en cuenta todo, porque en ese momento le sacas la puntilla a absolutamente todo y hasta a ti misma que no te aguantas. O sea, es una cosa muy curiosa, porque no te aguantas a ti misma y dices, "Buah, ¿cómo me va a aguantar el resto? Si es que no". Total. Pero sabemos que es pasajero. Lo que pasa que luego ya fuera del síndrome premenstrual sí que es verdad que muchas veces tu mente le da mucha importancia a cosas que... O sea, hay muchas veces que cuando creemos que hemos cometido un error, como el que tú hablas de decir demasiado o decir demasiado poco, porque seguro que en alguna otra ocasión te ha pasado lo contrario, de que has estado demasiado callada porque sencillamente en ese momento no te has salido y te vas a casa y dices, ojo, seguro que están pensando que soy una aburrida, que no me comunico con ellos, que no les cuento nada de mi vida, que porque soy tan cerrada. O sea, da igual. Pero que lejos de respetarte, porque además probablemente la gente... Por esto es interesante lo de cómo suena tu mente, porque la gente de enfrente, su mente está sonando de otra manera completamente diferente a la tuya y probablemente no están teniendo en cuenta que tú digas de más o que tú digas de menos. Completamente. Pero entonces O sea, y además a nosotras nos pasa mucho concretamente porque hay gente que fluye más, tú y yo no fluimos, tú y yo sobreanalizamos, ya, o sea, y sobre todo a nosotras mismas. Entonces es como, ¿por qué dije de más o por qué dije de menos? Y por qué no sé qué, cuando en frío si te das cuenta... Porque sí, da igual. O sea, te quiero decir, claro, porque sí, porque en ese momento... Y porque no tiene tanto peso, ni para la situación, ni para la gente, ni siquiera para ti misma, sino que ya dices... Es como que siento que me esclavizo demasiado a mis palabras en un momento en el que a lo mejor nadie les está dando valor. O sea, te quiero decir, si yo estoy teniendo una conversación con una persona y digo algo que no es que esté mal, simplemente que ha sido a lo mejor algo más privado de mi vida que no hubiera querido compartir, simplemente como que en la fluidez de la conversación me ha salido decirlo, o sea, porque sí, no pasa nada. Y me hago demasiado esclava de eso que he dicho y me fustigo mucho, ¿sabes? Entonces, eso hace que, por ejemplo, me confunda mucho y ya entre mi paranoia de ¿será que entonces es que no me siento segura en mi entorno social y entonces tengo que empezar? Empiezo ya a analizar todas las ramificaciones de las posibilidades. Es lo que te iba a decir, ya te vas a los hilos. Y acabo, de lo que es el tronco, acabo en la rama de la rama de la rama de lo alto del árbol y dices, no me acuerdo qué era lo que había originado esto. Se me ha ido completamente, llevo 3 días que duermo como el culo, que tengo una ansiedad que te mueres porque estoy constantemente rumiando algo que no tiene ningún sentido. O sobreanalizando una respuesta, porque también me pasa mucho. Yo te cuento algo y entonces, sin querer, sobreanalizo tu respuesta. Y entonces yo ya lo interpreto, que a lo mejor no tiene nada que ver. Y yo ya me voy a mi casa diciendo, buah, no ha dicho nada, o buah, justo en ese momento ha bostezado porque soy una aburrida. No, tía, ha bostezado porque ha bostezado. Es una respuesta fisiológica a un punto concreto. O sea, no tiene nada que ver con lo que tú estás contando. O, buah, seguro que en ese momento no me ha abrazado porque le da igual. Todo es, obviamente, siempre todo a lo negativo hacia mí. Claro. O sea, porque yo tengo una voz mental extremadamente negativa conmigo misma, ¿eh? O sea, soy la persona menos optimista con uno mismo, no sé si la más, pero de las que más seguro. O sea, soy una machacadora personal. O sea, todo lo que consigo, todos los logros, toda mi inteligencia, todo es porque, bueno, porque no se ha dado. Vamos, que el refuerzo positivo pasa a un segundo plano absolutamente, o sea, no... Ni lo huelo, ni lo conozco, no sé de qué me hablas. Sabes que existe, sabes que está ahí, pero no... No he tenido el gusto de conocerle. Esto es una putada y es muy importante. Ya en cuanto a relaciones sociales, por lo menos a día de hoy, antes no me acuerdo de cómo funcionaba mi mente, es verdad que si he hecho 5 años atrás digo... ¿Cómo funcionaba? No lo recuerdo, te lo prometo. Pero es verdad que mucho tiene que ver el tema de la terapia, que desde que yo sé que la comunicación es tan importante para no malinterpretar... Mi mente suena constantemente y llego a ser extremadamente cargante, o sea, pero extremadamente cargante con muchas personas porque mi mente constantemente ante cualquier circunstancia me dice resuelve, o sea, lo prefiero. Sí, está muy bien, pero hay situaciones en las que no hay que resolver nada. No, entiendo lo que dices. O sea, o no en ese mismo instante, por lo menos. Claro, y que sí, que cuando algo se enquista, pues es mucho mejor resolver que dejarlo enquistado 1 semana y media. Además lo hablamos hace muy poquito, que es ideal. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo con el pobre Adri,
mi chico, que es que había cosas que es que no había que resolver nada. No había ¿Y tú, que... vamos a resolver Porque ya? ¿sabes qué pasa? Aquí hay dos factores en mí. Lo primero, mi necesidad de exteriorizar, porque o sea, a mí, mi cabeza es como un bote, y entonces entran pensamientos, y cuando ya está hasta aquí, o los suelto, o no sé hacerle un agujero por abajo para que salgan y se pueda volver a llenar. Tengo que soltar, tengo que exteriorizar casi todo lo que pienso en todos los momentos. Que hay veces que también luego tengo un poco la problemática esta conmigo mismo de decir, pero no te puedes quedar un poquito calladita, que no, de verdad no hace falta que la gente sepa todo lo que piensas y cómo te sientes todo el rato. Pero naturalmente me sale así. Y entonces, si juntamos el factor de la necesidad de exteriorizar con el factor de la necesidad de resolver, que es lo que en mi mente suena todo el rato, porque tú sabes que yo soy una persona, me puedo plantear más o menos las cosas, pero vivo acertando y vivo cagándola. Y entonces yo siempre es verdad que pienso, creo que además es beneficioso para mí, pero luego viene la necesidad de resolver, que es, si una situación lo he hecho mal o la he cagado, yo pienso, bueno, a toro pasado, ahora mismo lo de aquí atrás no lo puedo resolver. Lo más adaptativo, lo más efectivo para mí ahora es resolver a partir de este punto en el que ya lo de atrás no lo puedo tocar, resolver de aquí en adelante. Pero tengo una urgencia tan máxima constantemente de resolver ya no solo mis movidas, sino las movidas que le pasan al resto. Ya, no me sé esperar, no tengo paciencia. O sea, necesito resolver porque entonces, si no, mi sistema nervioso no es un sistema tranquilo, es nervioso. ¿Me entiendes? Sí. Se queda nervioso todo el rato. Entonces, un poco quizá para autorregularme, necesito comunicarme y resolver. Y si es para conmigo misma, cosas que necesito resolver yo internas, y no sé resolverlas porque las dejo un poquito acostadas, que eso también me pasa, porque claro, con el de enfrente es muy fácil resolver, sentarte a hablar y vamos a decir, a ver, vamos a poner aquí las cartas sobre la mesa. Pero conmigo misma, cuando me atraganto, que me pasa mucho también, resuelvo con mi psicóloga. Yo voy y digo, a ver, que no estoy resolviendo yo conmigo misma y no sé ordenarme ahora mismo una mierda y necesito resolver porque ya me estoy agobiando, dame cita para lo más ayer. Antes que tengas, efectivamente. Entonces, mi mente va muy rápido en ese sentido, en que me incomoda tanto no solo una problemática con una persona o no sé, una diferencia de opinión o lo que sea, algo que se tenga que hablar o un problema quizá que tenga la persona de enfrente y que yo necesite ayudarle, escucharle, lo que sea. Tengo tanta urgencia por hablar eso para ver a qué conclusión se llega o qué es lo que tengo que hacer yo en ese caso o demás, que muchas veces la cago. Y que soy... O sea, ¿la cagas a qué te refieres? Pues que muchas veces las cosas necesitan espacio, necesitan tiempo, porque muchas veces las personas necesitan espacio y necesitan tiempo. Y porque tú tienes que pensar que el ritmo al que tú piensas sobre algo no es el mismo ritmo de la persona de enfrente, que yo no, o sea, si muchas veces soy consciente de que mis propias papeletas no las puedo resolver porque necesito tiempo y espacio, ¿por qué pretendo que la persona de enfrente las resuelva aquí ahora? Es una necesidad de autorregularme a través de los demás. Sí, me pasa mucho y entonces hay veces que no me doy cuenta porque estoy, como hemos hablado al principio, que te digo que es que tu mente está acostumbrada a hacerlo así durante los últimos 20 años, pues automáticamente de esa manera es lo primero que me sale. Pero cuando planteamos un poco este capítulo y dijimos, ¿a qué suena tu mente? Y me explicaste el concepto, que dije, guau, qué chulo. Luego pensando dije, tío, mi mente suena mucho a eso, a resuelve, que todo esté en calma porque me pone muy nerviosa estar nerviosa. Yeah. Me pone muy nerviosa que haya cosas en el aire que no entiendo o cosas que sé que pueden ir mejor de lo que van. Entonces, está guay querer resolver conmigo cuando son cosas individualmente mías. Pues ok, ponte a resolver cuando tú lo consideres, pero en el momento que en la ecuación entra alguien más que no va a mi ritmo, no puedo tener esa urgencia de resolver todo el rato porque sobrecargo mucho a la otra persona. Y esto un día en terapia hablándolo, Eva me dijo, tienes tantas ganas de resolver y hacerlo bien que lo haces mal, que la terminas cagando. Aunque no sea mi intención. No, obviamente nunca es su intención. Yo creo que también te pasa una cosa que es buena y mala, porque con los demás no te saboteas nada en cuanto a las interpretaciones, o sea, estás muy libre de interpretaciones, a no ser que sea lo que yo te he dicho, o sea, es decir, yo tengo una movida contigo y tú no rápidamente saltas a interpretar lo que te da la gana, sino que tiendes a resolver rápido, a decir, vale, antes de interpretar, vamos a hablar, te voy a escuchar y entonces ya luego con lo que tú me dices y me muestras, entonces tiendo a interpretar, con lo cual esa parte es súper bien. Pero sin embargo, contigo misma te saboteas mogollón en ese sentido, porque estás constantemente interpretando la interpretación de la interpretación y entonces te pierdes completamente. O sea, lo simplificas mucho en tu relación social, pero en tu relación personal contigo misma te lo simplificas cero. Pero porque mi mente suena de tantas... O sea, quizá
Claro, con los demás me es un poco más sencillo porque tú me dices lo que estás pensando, entonces no tengo que interpretar nada Sí, más. pero eso a mí, por ejemplo, no me pasa. O sea, yo, por ejemplo, sí que dejo que mi mente, sí que permito un poco que mi Vuele mente un poco más. vuele un poco más y sí que salte a la interpretación antes de hablar con la persona. O sea, por eso te digo que es una parte buena, esa parte de resolver rápido yo la prefiero porque te evitas mogollón de... O sea, lo que hace daño es la interpretación. Claro, pero a mí eso se me hace más sencillo porque realmente me tengo que fiar de lo que la persona me está diciendo que piensa. O sea, aquí no hay más tu tía. Yo luego puedo creer que es verdad o puedo creer que es mentira, pero prefiero que me expliques y ya luego valorar yo si te creo o no te creo o X. Pero conmigo no me pasa eso porque, y lo he explicado en otros capítulos y quizá para el siguiente venga bien un poco este punto, que como tengo tanta amplitud de pensamientos y tanta... O sea, no me ciño... Yo no soy una persona que pienso esto es así, punto. Pienso que puede ser de muchas maneras. Entonces yo a mí misma me lo planteo de muchas maneras diferentes. Por ende, nunca sé cuál es... Tu manera. Mi manera, claro. Hasta que descubro cuál es mi manera... Me encanta la explicación. Es literalmente así. Hasta que descubro cuál es mi manera, he pasado en 3 días por un montón de pensamientos que unos no tienen nada que ver con los otros y me los he creído, o sea, me los he creído todos. Puedo llegar a estar de acuerdo con todos. Sí. Entonces, en ciertas partes, no en la totalidad. Entonces digo... ya, pero ¿cuál me convence más? Ah, pues no, pues es que depende del día. Es que la ambigüedad es muy buena porque te genera mucha amplitud, como tú has dicho, pero también es muy mala sí, porque pero me te genera pierde. mucho conflicto y también. te genera muchísimo conflicto Sí. porque, o sea, ser una persona que realmente dice esto es lo mío y esto no es lo mío, quizá en algunas cosas sea más rígido, pero se conoce más en el sentido de que está más seguro de lo que hace. O sea, a mí, yo por ejemplo lo veo mucho también. O sea, sí es verdad que o sea, yo tiendo más a... Pues eso, a lo que he dicho antes, al fustigamiento mío, ¿no? Más que lo demás. O sea, interpreto mal cargándome a mí la culpa. O sea, es decir, si tú me has contestado mal, yo me enfado y te interpreto fatal pensando que la culpa la tengo yo. O sea, es decir, tú me contestas mal y entonces yo digo... Claro, yo digo... Ah, esta gilipollas me ha contestado mal, va, seguro que está enfadada conmigo, a ver qué hice. Y entonces ya de pasada... Empiezas a analizar. ¿Qué hice? Buah, seguro que fue porque un día le dije... Y ya empiezo yo con el mime, ¿sabes? Entonces eso me carga mucho también porque al final llega un punto en el que digo, oye, no soy tan mala, ¿eh? O sea, no todo lo haces mal, no todo te debes a los demás. Pero no eso todo... es una cosa que al final te tienes que creer tú. Porque pero no me la creo, ¿eh? Claro, no me la porque creo. El problema es que muchas veces te ha pasado que piensas que el resto piensa en lo que tú autopercibes de ti y la realidad es que no es esa. O sea, yo creo que es un poco de conciliación contigo misma lo que tienes que tener en ese sentido porque te piensas muchas veces, fíjate, es lo que has dicho antes de, jolín, pues seguro que, ¿por qué he hablado tanto? ¿Por qué he hecho este comentario? Seguro que la gente lo va a tener en cuenta, cosa que nadie tiene en cuenta, pues con este tipo de situaciones te pasa lo mismo. O sea, tú a lo mejor estás teniendo en cuenta que una vez en un momento concreto me dijiste cierta cosa que a mí me sentó mal, cosa que a mí ya se me ha olvidado, se ha borrado de mi mapa mental. O sea, la bolita del recuerdo de Inside Out la han tirado a la basura, ya no existe en mi mente, en la tuya sí, porque creo que te cuesta mucho no es no perdonarte, ¿vale? Porque no tienes nada que perdonarte, sino no ver esa... Crees que la parte mala que tú ves de ti, el resto de gente no es que la vea, es que solo ven eso. Solo ven eso, es lo más importante. Sí, no ven nada más. Pese a que tú sabes, porque tú lo sabes, y el otro día además también lo hablamos, que joder, que como todo el mundo tendremos nuestras partes malas, pero que tú en las partes buenas eres exactamente igual de intensa. Claro, y te puedo prometer que la gente a tu alrededor valora 3000 veces más eso. Y me lo dice, y vamos, y además que lo sabes. Pero por eso te digo tu que mente tiende a... o sea, una cosa muy buena que tú haces es que tú relativizas mucho en ese sentido de decir, como no me quedan más huevos que creer lo que me estás diciendo, pues es que te tengo que creer, o sea, es que no puedo saltar a mí la interpretación. Ya, que tú yo cojo y digo la vuelta de tuerca, vale, en plan de, bueno, ya, pero seguro que en realidad... Y luego digo, vale, sí, pero seguro. Ya. Y está ahí esa mosca cojonera que me está diciendo, pero te lo crees. Pero ¿estás segura? ¿Pero estás segura de que no te odia? ¿Pero segura que no te está intentando manipular? Pero eso... Y es agotador porque no, es cansado. Dices, no puedo estar así eternamente. O sea, es que literalmente no puedo estar así eternamente. Y es un coñazo. Y luego también, por ejemplo, otra parte que me pasa mucho, esto sí que es universal de categoría humana. O sea, te quiero decir, es universal para todos. Y es las asociaciones que hacemos con eres buena persona o eres mala persona si eres... Es decir... Te pone a ti de mala mano. Claro, es que no. Pero lo hacemos todos. Ya. Es, por ejemplo, una persona que es buena con los animales, es que es muy buena persona. Y a lo mejor luego es la peor persona que te eches a la cara. Una persona que en un momento dado es borde, es una mierda de persona. O a lo mejor no. A lo mejor es una persona que sabe implantar muy bien los límites. Y en ese momento te está diciendo, no. Pero porque esto es un problema de etiquetar a cada uno en su sitio. Tenemos mucho en esta sociedad de etiquetar. Pero porque necesitamos etiquetar. O sea, yo ya lo he explicado muchas veces. El cerebro funciona de tal manera que es que no lo puedes cambiar tú o yo o el otro. Lo único que podemos hacer es ser conscientes,
para que esas etiquetas no se queden ahí grabadas para siempre. Pero en un momento concreto necesitamos etiquetar porque nuestro cerebro tiene archivadores. Y necesitamos ponerle una etiqueta a ese archivador. Que luego ese archivador lo sacamos, lo tiramos y creamos otro. Eso es lo que... Por eso tenemos que ser conscientes. Vale, pero sea honesto y cuando etiquetes a alguien a quien no conoces a fondo... O aunque le conozcas a fondo, ¿eh? Da igual, pero si tú etiquetas bajo tu percepción y Claro. bajo lo que tú conoces de... Pero entonces, bajo esas reglas, tú universalmente crees que eso es lo que está bien. O sea, es que es algo muy inconsciente, está muy en el nivel del subconsciente. O sea, no es algo a lo que le prestes demasiada atención como para estar todo el tiempo analizando, porque tampoco es bueno, ¿eh? O sea, al final te pierdes en los cerros. acabas agotado. Pero es verdad que me jode un poco, porque yo, por ejemplo, que soy una persona extremadamente complaciente, que no es bueno, es una mierda, porque no tienes que ser complaciente todo el tiempo. Tienes que complacer a la gente que te complace, perfecto, pero no todo el tiempo. No va por delante cuando te nazcas, ¿sabes? No va por delante de todo lo demás. Y a mí ese es uno de mis grandes problemas, es ese, que lo pongo por delante, porque hago que forme parte de mi carácter, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que yo teniendo eso en cuenta, juego mucho con esas asociaciones. Entonces digo, ay, si hoy no... Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo súper fácil, ¿vale? Si yo hago aquí en casa una reunión, venimos todas las amigas, y no tengo preparados que si unas bebidas, que si algo de picar, que si no sé qué, que si tengo la casa limpia, no sé qué, entonces van a pensar que soy una dejada, un no sé qué, y nada que ver. Ya. Pero mi mente juega con esa asociación. A ver, yo creo que eso, o sea, en cierta medida nos pasa a todos. Por eso digo que es algo universal y Sí. que tiene que existir. Entiendo por qué tiene que existir. Pero fortalece demasiado el carácter de una persona para mal. O sea, estoy demasiado pendiente de lo que yo interpreto que el otro necesita cuando no me lo ha pedido. Ni me lo ha pedido. Y está bien que no me lo pida y yo te lo dé. Pero es que no me lo has pedido. Con lo cual, si no está, no te parece necesariamente mal. Tampoco necesariamente bien. Pero eso no lo entiende mi mente. Ya. Mi mente ahí cortocircuita y dice, vamos a ver, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿A ti te gusta que que vengas a casa y yo te diga, ay, he comprado esto que sé que te encanta? Sí. Entonces lo voy a tener. Ya, pero si no lo tienes no me parece mal. No lo entiendo. Ya. No No lo entiendo. no lo entiendes para ti. Claro, no lo entiendo para mí. Entonces digo, no, es mentira, me está mintiendo. A ver, ¿sabes qué pasa? Que porque también hemos estado muy acostumbrados y porque hay mucha gente y porque incluso tú y yo lo hemos hecho muchas veces, que evidentemente de la sinceridad a la honestidad, que hay una diferencia que hablaremos en uno de los capítulos, y una cosa es que tú tengas mucha confianza y seas honesta y vayas a tu amiga y le digas, oye, esto me gustaría que fuese de esta manera concreta, pero hay mucha gente que no lo va a decir, entonces tienes un poco ese miedo de que diga, claro, tú vienes, yo no te ofrezco esto y tú no me dices nada y para ti todo está conforme, pero en realidad no lo está. Pero ¿sabes a qué es a lo que tenemos que adiestrar a nuestra mente? Y es a lo que yo al menos con el resto de personas intento. A que si tú no me das la información y tú no me lo dices, yo lo haré según mis valores. Porque si no tengo la información de que tú lo quieres de una manera diferente, es que no me puedes juzgar por ello. Porque yo tampoco... Obviamente. ¿Tanto peso tiene para ti si no lo has comunicado? Pues igual no tiene tanto. O sea, ¿sabes? pragmáticamente, Muchas veces ciñéndonos a la teoría, esto lo tengo claro. Lo que pasa que luego en la práctica yo, por ejemplo, mis valores es que soy una persona muy servicial. Entonces digo, entonces lo tengo que hacer. O sea, es que es una confusión sobre la confusión. Yo también me enredo mucho Ya. en el bucle, ¿eh? O sea, yo rizo mucho el rizo de Bueno, muchas porque cosas. nuestra mente primeramente suena a bucle más que otra cosa. Sí, Cada o sea, una con lo suyo, literal, pero suena a bucle literal. mucho. O sea, Hay muchas veces que... también creo que sabes que está demostrado, por lo menos en un vídeo que yo vi de Marian Rojas Estapé, de que esto a los hombres les pasa menos, porque las mujeres por asociación tendemos mucho a eso de ramificar pensamientos, asociar cosas, y entonces Estoy de repente se convencida. nos hace una bola así, y los tíos es mucho más fácil que simplifiquen las ideas, y en eso... En otras cosas no, pero en eso les envidio muchísimo, porque son capaces de simplificar y decir esto es esto y punto, y de este círculo no me salgo. Y esto es así, pim pam pum, Bueno, bocadillo de ojo, atún. yo también, o sea, mi capacidad de análisis me la quedo. Sí, sí. Tiene una parte mala, Como pero todo me la tiene quedo. su parte Porque positiva. sabes leer entre líneas muchísimo. Mucho mejor. Cuidas Pero más en cuanto o sea, si hablamos de bucles, bucles. y de empezar aquí y terminar aquí, Sí. es verdad que las mujeres tendemos mucho más a funcionar así. Y fisiológicamente Es y lo que hay. científicamente comprobado sí, es lo que hay. Pero bueno, que luego es cuestión de adiestrar a tu mente, porque literalmente creo que es cuestión de adiestrar. Completamente. Y que no es lo mismo, pues decía al principio lo del tema de que en qué momento vital tú te encuentres. Porque no quiero decir tampoco edad, porque yo he sido más pequeña. O sea, he estado más cerca de la adolescencia y he tenido comportamientos más maduros que los que he tenido luego
con 19 años. Sí. Y luego de repente otra vez. Y luego también en la adolescencia soy más inmadura. O sea, te quiero decir que no, sí depende de la edad, pero a la vez también un poco del momento vital en el que estés. Depende de la edad y de la... O sea, creo que influyen mucho las preocupaciones. Porque, tía, yo Sí. con 16 años no entraba tanto en bucles porque, porque no me planteaba tantas cosas como me planteo ahora. Entonces creo que es mucho más fácil que abriendo un melón mucho más grande de muchos más temas, siendo ya más adulta y con más responsabilidades, que te enredes más con muchos tipos de cosas, que cuando eres más pequeña, pues lo único en lo que te enredas es que el chico que me gusta hoy no me mira por el pasillo. Bueno, pues... Sí, pero a la vez eso es una complicación. O sea, en ese momento para ti es una, Para una ti es complicación. claro, pero tienes esa complicación Sí. y aprobar el examen, Completamente. no tienes muchas más. Y cuando la vida se empieza a poner un poquito más cruda, es más fácil que tiendas... No sé, y porque supongo que también tienes más conciencia sobre ti misma y sobre tu persona No lo sé, cuando mira, eres más mayor, a mí tía, me cuando parece, eres pequeña no lo piensas. Pues es que, porque eres más inconsciente, pero también me pasa, por ejemplo, que cuando yo era más pequeña, tú dices, yo no me acuerdo hace 5 años cómo sonaba mi mente, yo me acuerdo perfectamente cómo sonaba mi mente cuando yo tenía 15 años. Y era una persona, dentro de las similitudes que guardas contigo misma a lo largo de tu vida, era una persona completamente ajena a lo que yo soy hoy, ¿eh? O sea, en las partes buenas y en las partes malas, pero en las partes buenas yo era una tía muchísimo más segura. No me temblaba el pulso, que tampoco me tiembla a grandes rasgos, pero no me porque temblaba no te lo mucho el planteabas tanto, si te voy a lo O sea, mismo, es que pero mi voz simplificamos más sonaba, cuando o sea, éramos- mi voz mental sonaba a eso, Obviamente, ¿eh? obviamente. O sea, sonaba a lo mismo. Es decir, a mí no me preocupaba muchísimo el hecho de decir a una persona, ¿quieres jugar? No. No me preocupaba tanto. Hoy por hoy es, no le digas que no, porque entonces va a pensar, o sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? O sea, a lo sí que mejor ha habido porque a una lo largo del transición, tiempo sí, has enseñado más a tu mente a que esté a más que pendiente reaccione de así, eso. claro. Entonces, es una mierda porque ojalá me hubiera podido quedar con esa parte de esa Bárbara y haberla juntado con la parte de muchas partes de la Bárbara de ahora, porque sería maravilloso que tu voz interior, todos obviamente, no conozco a nadie que diga, wow, a mí mi voz interior me dice que soy la hostia y que nada mal, que todo De bien. hecho, te iba a hacer una pregunta para cerrar el capítulo, porque es verdad que siempre tendemos, porque siempre nos pasa y porque mentalmente asociamos más, a hablar de las cosas un poco más negativas Ya. en ese sentido. Y se me ha ocurrido preguntarte un poco qué parte de tu mente, o sea, cómo suena tu mente en ciertas ocasiones que digas, cómo me gusta que suene así, ¿sabes? Pues tía, es que contradictoriamente, cuando yo tengo un gesto servicial hacia una persona, porque sé que eso le gusta a esa persona y esa persona lo recibe con sorpresa y lo recibe con ¡ah, qué guay! Me encanta. O Claro, eso es que no tiene por qué ser. Alimenta muchísimo mi persona. O sea, a mí cocinar me gusta, pero encima cocinarte algo que sé que te va a encantar porque me has dicho un día que te... O sea, a mí eso Te llena. alimenta mi ser. O sea, lo alimenta. Es adictivo. Entonces, contradictoriamente, de lo que más me quejo es lo que más me hace sentirme muy bien conmigo misma. Bueno, porque, Pero- porque pueden compartir un poco Sí, esas... o pero sea, sí, pero es como, me da rabia que sea eso y que no sea algo para mí. O sea, que lo es, pero que no sé cómo pero que a explicarlo. veces lo extrapolas un poco Sí. a otras cosas que ya se salen fuera de tu Sí. control. Que ya es un poco Sí. más... ya no es porque a ti te nazca y te llene, sino porque ya te preocupa no hacerlo demasiado y que la otra persona no se sienta tan cómoda. O sea, lo Exacto. extrapolas a otras cosas. Pero realmente es que, yo te lo iba a decir antes cuando lo comentabas, es que es una cosa que a ti siempre te ha nacido. Siempre has sido una persona muy atenta al detalle y muy atenta a lo que a la otra persona le hace sentir bien, pero no con la finalidad... De gustarte. Exacto, sino Porque con ya la, te gustó. Claro, no, sino con la Pero- finalidad de sé que te va a hacer sentir bien y me da gustito Sí. ver esa ilusión o ver esa comodidad por tu parte. Y es que siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Es una parte que todos adoramos de ti, que espero que tú también adores, que sé que lo haces. Lo hago, ¿eh? Pero que la putada es extrapolarlo luego a cosas que están fuera de tu control, que es la mayoría de cosas que suenan en nuestra mente y que retumban en el mal sentido, es porque están fuera de nuestro control. Y porque intentamos controlar algo que no depende de nosotros, que es lo que piensa el otro, lo que dice, Lo que cómo interpreta el cómo otro. habrá percibido él lo que yo he hecho, está fuera de tu control. ¿Y no- tú? ¿Qué eso- es algo que...? A mí una cosa que me gusta mucho cómo suena en mi mente es el valor que le doy a las cosas. Explica. Claro, a ver, porque hay cosas que les doy valor que no tendría que dar valor, ¿vale? Vamos a concretar un poco. Me encanta, y en los últimos años me ha pasado mucho y he sido como mucho más consciente, me encanta de verdad valorar tanto a las personas que tengo como los momentos que vivo. Es decir, soy una persona que, igual que lo malo lo vivo muy mucho y lo paso muy mal, cuando estoy viviendo algo que me está gustando mucho o cuando tengo una persona que me aporta mucho bien y que es muy buena para mí,
in situ, que no después, in situ en el momento, sé valorarlo mucho. Es decir, yo aprendí mucho y me gusta, porque además lo vivo con más intensidad. Por ejemplo, imagínate, cuando nos fuimos nosotras a Tenerife, que vimos ese atardecer tan espectacular, yo en ese momento no como que me limitó a vivirlo ya, sino que de repente mi mente en un momento me dice, Lau, mira lo que estás viviendo, disfrútalo, en plan, valóralo. Y entonces me quedo así en plan, digo, ay, que no pase nunca este momento. Bonito, pero me pasa con atardeceres y con personas, o sea, sí, he aprendido mucho a valorar las cosas positivas y que son además, no tanto también las momentáneas como el atardecer que te digo demás, sino las cosas positivas que tengo en mi vida que están estables en mi vida. Yo solo valoro, o sea, creo que soy una tía súper agradecida en ese sentido, porque no es por complacer y por darte las gracias porque te las tengo que dar, sino porque de verdad me siento súper agradecida, porque me siento súper afortunada, porque me siento súper tal, y eso lo exteriorizo mucho, de la misma manera que exteriorizo mucho hasta las narices que estoy, lo mal que me va la vida y por qué esta situación ha tenido que ser así, es que puto horrible, o sea, me pasa con las dos cosas, pero las dos claro, porque lo engloba todo. Claro. Pero sí que me gusta mucho valorar, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo ayer, cuando te digo que me llegó la comida, Bárbara, que es una tontería enorme, tenía tanta hambre que cuando yo tenía ese McDonald's delante empecé, ¡ay, qué bien! Es que me apetecía tanto, en plan, de que sé valorar mucho las cosas que me están haciendo feliz in situ o que me hacen feliz de manera estable a lo largo de mi vida. Y eso me gusta mucho porque, como todo, igual que lo malo es pasajero, lo bueno es pasajero. Cosas concretas. Entonces, siempre como que mi mente me dice, valora que este momento mañana es otro día, mañana vives otra cosa, ¿sabes? Yeah. Valora esto que tienes aquí ahora y me gusta ser súper consciente de eso. Y lo eres, ¿eh? Sí, lo eres. Eso es guay. Pues qué guay. Oye, qué bonito cierre. Sí, me ha gustado este capítulo. A mí también, una vez más. Me vale, encanta. pues repito rápido las redes, ¿vale? Y ahora explicas un pelín de qué va el siguiente capítulo, si te parece. Y pues nada, como siempre, adelantos TikTok, Instagram para los trailers chulis y Spotify y TikTok para los capítulos completos, que esta temporada duran 48 horas y media. Es verdad. Además, siempre empezamos el capítulo diciendo, bueno, si este es un capítulo más corto, no pasa 15 nada. minutillos. Y luego estaba Carlos ahí. Pista, no. Chicas, corta. Que, bueno, el siguiente capítulo es también muy interesante. Vamos a hablar sobre la identidad, el concepto de identidad, nuestra identidad, lo que significa para nosotras la identidad, lo que ha significado a lo largo del tiempo, obviamente siempre desde el punto de vista de nuestro. Y un poco, pues eso, dar un poco de luz a esto porque la identidad es fundamental. Y reconocer tu identidad en cada momento de tu vida es fundamental a la hora de tomar las decisiones que vayas a tomar en tu vida. Entonces, ¿qué resuena? Eso que habla mucho así como la gente más espiritual, ¿qué resuena contigo? Todo eso es identidad. Entonces, bueno, yo tenía muchas ganas desde la primera temporada de este capítulo. Sí, es muchísimas. verdad. Y luego explicaré por qué, porque es una tontería, por lo que se me ocurrió, pero es divertido. Y nada, pues nos vemos en el siguiente episodio. Venga. Chao. Chao.